Bienvenidos a una nueva exploración en profundidad. Hoy nos metemos con unas ideas que pueden hacer que nos replanteemos bastantes cosas sobre cómo vemos el mundo. Sí, ideas potentes, desde luego. Nos basamos en fragmentos de una obra clave, la de Cornelius Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad. Pur clásico del pensamiento del siglo XX, sin duda. Tenemos aquí unos textos que de verdad desafían nuestra idea de qué es la sociedad, para qué están las instituciones y, en el fondo, qué nos hace humanos. Exacto. La misión hoy es, desgranar algunas de sus ideas centrales, esa naturaleza un poco extraña de nuestras necesidades, por qué no basta con decir que algo funciona o es simbólico para entenderlo. Y sobre todo, el papel clave de eso que él llama el imaginario social. Eso es. Y para empezar ya con algo que enganche, una idea que da que pensar, el hambre humana. ¿Hablamos solo de comer? Uf, ¿qué va? Castoriadis sugiere que la sociedad es como una máquina incansable de crear nuevos tipos de hambre, que van muchísimo más allá del estómago. Suena intrigante, ¿verdad? Mucho. Vamos a ver qué quiere decir con esto. Retomando esa idea del hambre. Es curioso, ¿no? Satisfaces una necesidad básica, comes, y al momento, ¡zas!, parece surgir otra. Sí, es un ciclo que él analiza mucho. Castoriadis se pregunta por qué. ¿Por qué este ciclo parece no tener fin? ¿Por qué el hambre reaparece siempre, pero bajo formas nuevas? Y claro, no se refiere solo a la comida. No, para nada. Es una crítica directa a esa visión un poco simplista, ¿no?, del ser humano como un conjunto de necesidades biológicas fijas o como un ser puramente racional. Como si fuéramos una lista de la compra. Exacto. Y Castoriadis nos dice, oye, mira a tu alrededor, mira la historia. La humanidad ha tenido y tiene hambre de las cosas más dispares. Obvio, de comida, claro, pero también de vestidos. Ajá. Y no cualquier vestido, ojo. Como él dice, vestidos distinguidos, diferentes, que nos hagan sentir, especiales o parte de algo. Claro que marquen una diferencia. Pero van mucho más allá. Hemos tenido hambre de dioses, de construir catedrales enormes que parece que no sirven para nada práctico inmediato. Hambre de poder, de acumularlo. De santidad, de conocimiento. De saberlo todo, ¿sí? De sentirnos parte de una comunidad fuerte, de tener espectáculos grandiosos. Y menciona ejemplos incluso más chocantes, ¿no? Sociedades con hambre de conservar los cadáveres de sus ancestros. Uf. O, si lo traemos a hoy, pues hambre de conquistar otros planetas, ¿por qué no? O hambre de tener el último modelo de móvil, aunque el nuestro funcione perfectamente. Eso encaja, ¿no? Totalmente, precisamente. Y aquí está lo crucial, el núcleo de su argumento. Estas hambres, en su forma concreta, no nos vienen, digamos, de fábrica. No nacemos necesitando un dios específico o un sistema político concreto o el último gadget. Vale. La sociedad inventa estas necesidades, las instituye, las hace deseables, casi obligatorias a veces. Las crea, básicamente. Las crea. Por eso dice que el ser humano no se puede definir por una lista cerrada de necesidades. Siempre estamos yendo más allá, creando nuevas formas de deseo que superan lo puramente biológico o lo que dictaría una fría lógica racional. Entiendo. Es como si la necesidad biológica básica fuera la capacidad de tener sed. Punto. Ajá. Pero la sociedad no para de inventar bebidas. Agua vale, pero luego vino refrescos de 1000 tipos, bebidas energéticas, tónicas con sabores rarísimos. Y al hacerlo, crea la necesidad específica de esa bebida. Exacto. Y parece que nunca es suficiente. Siempre queremos probar la siguiente novedad. Es una buena analogía, sí. Y él subraya que esto no se explica solo por factores obvios, como la tecnología, que crea nuevos productos, o que haya ricos que marcan tendencia. Eso influye, claro. Pero hay algo más. Hay algo más profundo. Es la propia capacidad humana de ir más allá de cualquier definición previa, de inventarnos a nosotros mismos y nuestros deseos. Dice que ninguna naturaleza fija, ninguna racionalidad pura, ninguna lección de la historia puede ponerle un límite final a esas hambres que creamos. Es una apertura radical. Vale. Entonces nuestras necesidades son mucho más complejas y socialmente construidas de lo que parece a primera vista. Entendido. Pero entonces, ¿qué pasa con las instituciones? Los gobiernos, las leyes, la familia, la economía, no están ahí porque cumplen una función, porque nos ayudan a sobrevivir, a organizarnos. Ajá, la pregunta clásica del funcionalismo.
Castoriadis parece decir que, bueno, que tampoco es tan simple. Critica bastante el funcionalismo, ¿verdad? Lo critica con mucha fuerza, sí. El funcionalismo clásico, en sus versiones más simples, tiende a ver las instituciones como eso, como herramientas, como respuestas a necesidades básicas de la sociedad, sobre todo la supervivencia del grupo. Lo lógico, ¿no? Parece lógico, pero Castoriadis considera que es radicalmente insuficiente, casi ingenuo, llega a decir, y plantea preguntas que desarman esa visión. ¿Funcional con respecto a qué? ¿O qué significa exactamente supervivencia para esta sociedad concreta? Claro, supervivencia a cualquier precio. ¿Supervivencia cómo? Exacto. La respuesta a esas preguntas, dice él, no es universal. Solo puedes responder mirando dentro de cada sociedad, entendiendo qué es lo que esa sociedad ha decidido que es importante, cuál es su propósito, digamos, fundamental. A ver, un ejemplo. Pensemos en los ejemplos que él mismo sugiere, o que encajan en su lógica. Imagina una sociedad teocrática, totalmente volcada en dar gloria a su Dios. Todo, la economía, la familia, el arte, todo se organiza en función de eso. Podemos decir que su función principal es la supervivencia biológica del grupo. Pues no parece de que encaje mucho, la verdad. Claramente no. O piensa en una sociedad organizada para la guerra constante, como Esparta, o más cerca, el capitalismo moderno. Como decíamos antes, genera un flujo imparable de nuevas necesidades. Sí. Y toda la maquinaria económica y social gira en torno a producirlas y satisfacerlas. ¿Es esto pura supervivencia biológica o responde a una lógica funcional universal? Castoriadis diría que no. ¿Y entonces? Diría que la función de sus instituciones está subordinada a fines, la gloria divina, la victoria militar, la acumulación infinita de capital y consumo, que no son simplemente racionales o utilitarios en un sentido básico. Son fines que la propia sociedad ha creado, los ha instituido como valiosos, como su razón de ser. Entonces, decir que una institución funciona es casi, pues no decir nada. Es como decir que un martillo sirve para martillar. Claro que funciona, si no, no existiría o habría desaparecido. Exacto, es una obviedad. Lo interesante es preguntar, ¿para qué funciona? ¿Al servicio de qué valores, de qué significados, de qué proyecto colectivo que esa sociedad específica ha creado, ha imaginado como importante? Justo. Castoriadis incluso cita a Levi Strauss diciendo que afirmar que todo funciona es una tautología, una repetición que no explica nada nuevo. La funcionalidad siempre es relativa a unos propósitos, a unas orientaciones, a unos valores que no son, a su vez, meramente funcionales. Vale. Son el producto de una creación social, de una elección de sentido que va más allá de la simple utilidad. La función está siempre al servicio de un significado que la precede y la orienta. De acuerdo, de acuerdo. Descartamos la función como explicación única o suficiente. Pero, ¿y los símbolos? Vivimos rodeados de ellos. El estructuralismo, con figuras como Levi Strauss, nos enseñó mucho sobre cómo las sociedades se organizan a través de sistemas simbólicos complejos, mitos, lenguaje, rituales. Sin duda, una aportación fundamental. Castoriadis reconoce esto, pero también le pone pegas, ¿no? No se queda satisfecho solo con la explicación simbólica. Cierto, él no niega, en absoluto, que las instituciones sean, de manera inseparable, redes simbólicas. Funcionan como un sistema de signos, de significantes que remiten a significados compartidos. Eso es básico. Ajá. Pero critica la idea de que podamos reducir las instituciones solo a su estructura simbólica, como si fueran pura gramática o lógica formal, porque eso deja en el aire las preguntas más importantes, dice él. ¿Cómo cuáles? Pues, ¿por qué este sistema de símbolos y no cualquier otro? Hay infinitas posibilidades. Y sobre todo, ¿cómo adquieren estos símbolos su tremenda fuerza? Su capacidad para organizar la vida real de la gente, para que creamos en ellos, para que nos movilicen, para que sean eficaces socialmente. Claro, ¿de dónde sale ese poder? Exacto. Pongamos el ejemplo del totemismo, que él discute a raíz de la famosa frase de Levi Strauss, que ciertas especies no se eligen como buenas para comer, sino porque son buenas para pensar, para establecer distinciones y clasificaciones sociales. Sí, la conozco. Castoriadis dice, vale, de acuerdo, sirven para pensar, pero la pregunta clave es, ¿por qué son precisamente estas especies, el águila, el oso, el maíz, lo que sea, las que son buenas para pensar para esta sociedad concreta?
¿Por qué se eligieron esas asociaciones específicas entre clanes y animales o plantas y no otras? ¿Quién lo decidió? ¿Cómo? ¿Quién, cómo, cuándo y por qué se empezó a pensar de esa manera? El significado profundo, la eficacia social, no reside únicamente en la estructura lógica del sistema, en las oposiciones binarias o las combinaciones posibles. Hay una creación social detrás, una elección que remite a significados más profundos, a valores, a afectos, que son los que realmente animan y dan vida a esa estructura simbólica. Me recuerda, a ver, como la diferencia entre conocer perfectamente la gramática de un idioma y entender por qué alguien decidió escribir un poema de amor desgarrador con ese idioma. Muy buena analogía. La estructura está ahí, es la herramienta, pero no explica por sí sola la pasión del poema, el sentido que le quiso dar el autor. La elección del tema, de las palabras exactas, va más allá de las reglas. Exactamente esa es la idea. La elección que una sociedad hace de su universo simbólico, sus mitos, sus rituales, sus categorías, exige ir más allá de analizar solo la estructura formal. El significado no es un simple resultado pasivo de la combinación de signos. Es al revés. Muy a menudo, sí, es al revés. La combinación misma, la elección de qué combinar y cómo, está guiada por un significado que la precede y la impulsa. Como dice Castoriadis de forma muy gráfica, el mundo no está hecho solo de signos esperando a ser interpretados. Para que haya signos, alguien tuvo que hablar primero. Tuvo que crear significado. Tuvo que elegir esos signos y no otros, corregirlos, usarlos, en función de un sentido que quería expresar. El sentido, dice él, no puede ser un mero producto de la combinatoria. Tiene que haber algo previo que la anime. Vale, entonces, la insuficiencia de la función, los límites del simbolismo puro. Todo esto parece conducirnos directamente al corazón del pensamiento de Castoriadis, ¿no? Nos lleva de cabeza, sí. A ese concepto que es tan central en su obra, el imaginario social. ¿Qué es exactamente? Y sobre todo, ¿cómo nos ayuda a entender todo esto que hemos estado discutiendo? Parece la pieza que faltaba en el puzzle. Es sin duda el concepto clave. La piedra angular de su teoría social. Es lo que, según él, permite explicar lo que ni el funcionalismo ni el estructuralismo por sí solos pueden captar. El imaginario social es, en sus palabras, el marma. Una imagen potente, sí. Muy potente, sí. Sugiere algo fluido, creativo, no totalmente estructurado. Es el magma de significaciones imaginarias sociales. Significaciones imaginarias sociales. Suena complejo. Lo es, pero intentemos desgranarlo. Son esos significados centrales, nucleares, que una sociedad crea, que inventa, y que no se derivan lógicamente de la razón pura, ni son un simple reflejo de la realidad física o biológica. O sea, no están simplemente ahí fuera esperando ser descubiertas. Son creaciones. Son creaciones colectivas, anónimas, que surgen de la propia sociedad. Estas significaciones imaginarias son las que dan forma a la identidad profunda de una sociedad, definen qué es importante y qué no lo es, cuáles son sus valores fundamentales. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues la virtud, el honor, la riqueza, la igualdad, o definen sus tabúes y prohibiciones, qué necesidades se consideran legítimas y cuáles no, cuáles son sus metas colectivas. Dame ejemplos concretos de esas significaciones. Claro. Pensemos en ejemplos que él mismo analiza o que encajan perfectamente. Dios. Pero no como concepto filosófico abstracto, sino como la creencia vivida que organiza sociedades enteras. Entendido. La nación. Esa idea de pertenencia colectiva que puede llevar a la gente a morir por ella. La ciudad-estado griega, la polis, con su ideal de ciudadano activo. El capital. El capital, sí. Entendido no solo como dinero, sino como la significación central que organiza toda la sociedad capitalista en torno a la producción y acumulación infinitas. O la idea moderna de progreso ilimitado. Vale, veo por dónde vas. Fíjate que ninguna de estas cosas son meras herramientas funcionales para la supervivencia básica, ni tampoco son deducciones lógicas irrefutables. No, claro. Son creaciones colectivas, anónimas, que estructuran la vida social de arriba a abajo, definen roles, quién es ciudadano y quién esclavo, quién creyente y quién hereje, quién empresario y quién proletario. Establecen jerarquías. Establecen jerarquías de poder y prestigio. Y sobre todo, dan un sentido a la existencia colectiva e individual dentro de esa sociedad concreta. Son, en el fondo, lo que mantiene unida a la sociedad,
lo que le da coherencia y dirección. Entonces, fenómenos como la reificación que mencionan los textos. Eso de tratar a las personas como cosas, ¿no? A los esclavos como si fueran animales de carga o a los trabajadores como simples piezas de una maquinaria. O como meras mercancías que se compran y venden en el mercado de trabajo. ¿Eso no serían, según esta visión, simples errores de percepción individuales o actos simbólicos aislados? Serían... La manifestación concreta, la puesta en práctica, a veces brutal, de una institución imaginaria de la sociedad. Exactamente. Sería la consecuencia real y tangible de una significación imaginaria central. El trabajador es una mercancía, el esclavo no es plenamente humano, que modela cómo las personas se ven a sí mismas y, sobre todo, cómo ven y tratan a los demás. Exactamente. Esa es la fuerza que le atribuye Castoriadis a este imaginario. Llega a decir, de forma un poco provocadora, que este imaginario social es, en cierto modo, más real que lo real. ¿Cómo que más real? No en el sentido físico, claro, sino por sus efectos prácticos y estructurantes sobre la vida de la gente. Este imaginario estructura el mundo social, define lo que es posible pensar y hacer, y lo que resulta impensable o intolerable dentro de esa sociedad. Es como el cemento invisible que mantiene unido el edificio social. Pero no solo lo mantiene unido. No, es más que eso. Es también el plano del arquitecto que le da su forma específica, su estilo único. Es lo que permite que haya un orden social reconocible y no un simple caos de individuos y acciones sin conexión. Fascinante y un poco vertiginoso, la verdad. Pero entonces surge la gran pregunta. ¿De dónde sale este imaginario social tan poderoso? ¿Es algo que flota en el aire? ¿O podemos reducirlo a algo más conocido, como la psicología de los individuos? Quizás tenga que ver con Freud, el inconsciente, los deseos reprimidos. Es la tentación del reduccionismo, ¿verdad? Claro, Explicarlo todo por la psicología individual. claro. Castoriadis se opone firmemente a cualquier tipo de reduccionismo, ya sea psicológico, biológico, económico. Reconoce, por supuesto, que la psique individual es el soporte necesario. Las personas tienen que nacer en esa sociedad, internalizar esas significaciones imaginarias, creer en ellas, invertir afecto, deseo en ellas, para que funcionen. ¿Sin gente no hay sociedad? Evidentemente, sin individuos que las vivan y las reproduzcan, no hay sociedad. Pero, y esto es crucial para él, el imaginario social como tal, esas significaciones centrales, Dios, nación, capital, no son la simple suma o el reflejo de las psiques individuales. Es una creación colectiva, anónima, que trasciende a cualquier individuo, emerge del propio campo social histórico, de la interacción colectiva a lo largo del tiempo. Y lo más radical de su planteamiento, si he entendido bien, es que no está determinado por nada preexistente. Exacto. Ni la biología humana, ni la lógica formal, ni siquiera la historia pasada o las condiciones materiales dictan de forma inevitable qué imaginario va a crear una sociedad. Todo eso forma el contexto, los materiales disponibles, por supuesto, Pero no la causa final. no la causa determinante. Siempre hay un elemento irreductible de creación, de novedad radical, de autoalteración de la sociedad. La sociedad se instituye a sí misma, se da sus propias leyes y significados a través de estas significaciones imaginarias centrales. En cierto sentido, es una creación ex nihilo, desde la nada. Uf, cuidado con esa expresión, ex nihilo. Suena muy fuerte. Quiere decir literalmente de la nada absoluta. No exactamente de la nada absoluta, como un vacío total. Él mismo matiza. Esa nada nunca está completamente vacía. Siempre se parte de algo, del lenguaje existente, de las herramientas, de los individuos ya formados por la sociedad anterior, de la naturaleza. Vale, no es magia. No es magia. Pero la forma específica que toma la nueva institución, la significación central que la anima, no está contenida ni es deducible de lo anterior. Hay un salto, una ruptura, una invención que no estaba predeterminada. Es ex nihilo en el sentido de que no tiene una causa externa o anterior que la explique completamente. Es la sociedad misma, como colectivo anónimo, la que se da esa nueva forma. Hay una autonomía creadora. Entendido. Es como si cada sociedad, en ciertos momentos clave, escribiera su propio sistema operativo fundamental. Me gusta esa analogía. Pero el código fuente de ese sistema no fuera puramente lógico, ni una simple adaptación al hardware biológico o al entorno. Incluiría principios creativos,
a veces arbitrarios desde una perspectiva externa, fundamentalmente imaginarios en el sentido de creados, no descubiertos o dados de antemano. Es una excelente analogía, sí. Y ese sistema operativo, imaginario, define qué programas, instituciones, roles, comportamientos pueden correr en esa sociedad, qué se considera un error o un virus, o sea, lo desviado, lo prohibido, qué operaciones son posibles y cuáles no. Define la realidad misma para los miembros de esa sociedad, lo visible y lo invisible, lo importante y lo trivial. Vale, creo que empezamos a tener una imagen más clara, aunque reconozco que es compleja. Si tuviéramos que resumir, después de este recorrido por las ideas de Castoriadis que nos ofrecen estos fragmentos, ¿cuáles serían los puntos clave, las ideas fuerza que deberíamos llevarnos? Pues yo destacaría 4 ideas fundamentales, si te parece. Adelante. Primero, las necesidades humanas. Van mucho más allá de la biología o la razón pura. Son en gran medida creaciones sociales, instituidas por el imaginario de cada sociedad. Vale, primer punto. Segundo, las instituciones sociales. No podemos entenderlas realmente ni explicando solo para qué funcionan, porque esa función depende del sentido que la sociedad le da, ni analizando únicamente su estructura simbólica, porque hay que explicar por qué esa estructura y cómo adquiere poder real. Función y símbolo no bastan por sí solos. Exacto. Tercero, y este es el corazón de todo, el concepto clave es el imaginario social. Ese magma de significaciones creadas colectivamente, Dios, nación, ciudadanía, capital, progreso, que no son ni puramente racionales ni un reflejo directo de la realidad en su origen, pero que son las que definen la realidad social, los valores, las motivaciones y la identidad de una sociedad. El motor creativo, digamos. Eso es. Y cuarto, este imaginario tiene una autonomía relativa. No es un simple producto de la economía, la biología o la psicología individual, aunque se apoye en ellas y las utilice. La historia humana es, fundamentalmente, creación de nuevas formas sociales a través de este imaginario instituyente, de esta capacidad de autocreación. Entonces, si juntamos todo esto, la gran invitación de Castoriadis es a ver la sociedad no como una máquina predecible con funciones fijas que podemos optimizar, No, ni como un código simbólico perfectamente lógico que solo hay que descifrar. tampoco. Más bien, nos pide verla como una creación colectiva continua, cuyos fundamentos últimos a menudo no son racionales, sino imaginarios, inventados. Una sociedad que se da forma y sentido a sí misma. Una especie de obra de arte colectiva y anónima en constante proceso de hacerse y deshacerse. Una autocreación permanente, sí. Esa es una idea central. Cerramos aquí esta inmersión que ha sido intensa, pero creo que muy reveladora, en las ideas de Cornelius Castoriadis sobre la institución imaginaria de la sociedad, a partir de los textos que teníamos como fuente. Sí. Hemos visto la enorme potencia que él atribuye a este imaginario social para configurar no solo nuestras instituciones, sino nuestra percepción más íntima del mundo, nuestras acciones cotidianas, nuestra propia identidad. Es impactante pensarlo así. Es un recordatorio muy potente de que mucho de lo que damos por sentado como real, natural, lógico o inevitable es en realidad una construcción social histórica. El producto, a veces frágil, a veces increíblemente persistente, de una creación imaginaria colectiva. Y como reflexión final, para que siga resonando después de que terminemos, algo en lo que pensar. A ver. Si aceptamos esta idea de que la sociedad está constantemente creando sus propios significados, sus propias hambres, sus propios valores a través del imaginario, ¿cuáles podrían ser esas significaciones imaginarias centrales, quizás tan interiorizadas que ya ni las cuestionamos, que están dando forma a nuestro mundo actual? Buena pregunta. ¿Y bajo qué condiciones podrían ser algún día desafiadas, cuestionadas, o transformadas por una nueva creación colectiva, por un nuevo acto de imaginación social? Ahí queda la pregunta flotando.